también tengo ¿cómo quiero decir? Que me gané en un festival. Después de terminar la guerra, se fueron todos, como te estuve contando, vinieron de Bolivia a Pedro Pespeña y de ahí pasaron a Puerto Casado a trabajar con el señor empresario Carlos Casado, que tenía fábrica de tanino. Y ahí empezaron a trabajar y eso sería por agosto, octubre. Ahí solicitaron, después de en 37 solicitaron, 36, después no le aceptó. No le aceptó enseguida, en 36 no le aceptaron. Y en 36, porque en 36 pues, terminó recién la guerra y no había tanto confianza, digamos así en una palabra. Entonces en 37 empezó, le dijeron otra vez a mi papá para que vaya a pedir otra vez permiso y después se fue. Y ahí recién se la aceptó y esa vez hizo esta flauta. O sea que en 36 ya hizo eso. En 37 empezó a usar. En tiempo de guerra se perdió el agua. O sea que se dejaron, se tiró todo y un señor sacó la medida de largo y de agujero, de distancia y puso por su cintura. Y eso guardó durante 3 años. Esa medida hizo ¿Y las melodías ellos se acordaban? Sí, claro. Porque mi papá estaba tocando por allá. ¿Esa flauta usted la hizo o le dio a su papá? Mi papá me dio esto. Este era lo que hizo en 36. Y La misma. en 37. Que yo tengo hasta ahora. Bien guardadita. Sí, yo no le presto a nadie. Nadie, ¿no? Porque yo, mi papá, esta era su fiesta. Nosotros vivíamos antes en Mariscal Estiadilla. Nosotros vendíamos en carrito de mariscal para la fiesta. Y él se sentaba, me abrazaba. Me contaba que él tenía parientes, que nosotros sus hijos éramos sus parientes tan cercanos. Hay parientes lejanos, pero así él tenía muy poco pariente. Entonces,
Ah. Solamente se toca el día Mm. y a la tarde, las 3 de la tarde. ¿El último día nomás? Este es durante los 3 días se toca. Ah. ¿Pero han tocado hoy? Sí. ¿Coya El coya? domingo de las 12 del día tocamos porque hace la historia que nos contaron ellos, vivimos, nosotros vivíamos así como ahora estamos ahora. Y con los Goya nosotros le decimos en Bolivia quechua. Cuando vivían todavía en Bolivia. Vivían todavía yo en Bolivia y se pelearon con él. Después de muchos años, a las 12 del día enviaron un pequeño grupo para solicitar. Vino primero mensajero a solicitar, si ellos pueden venir a tocar Ochave. Entonces ahí nosotros les rendimos homenaje por esa reconciliación que hubo entre ellos, ¿verdad? Entonces nos perdonamos todos, siempre las 12 y a las 3 se toca, porque las 12 se empieza porque ese era el momento de reconciliación. Y las 3 tocamos en honor a la gente que fallecieron de ambos bandos, ¿verdad? Entonces, por eso esta música casi no se toca en cualquier momento. Empezó a hacer otra vez hasta ahora también. No sé nomás el día que me voy a quién dejo, ¿verdad? No sabemos. Nadie sabe su hora, ¿verdad? Dónde ni cuándo. Así es. Queda principalmente. Queda ni poco. Acá ni poco ya ve. Queda principalmente. Igual. Aquí ya se van a estar llamando. Aquí ya. ¿Cuál es llamando también? Hay porta, hay igual. Queda peca. Queda. Tigre se va a pelear con el que nosotros le decimos que Degba, que es una persona invulnerable en la flecha, que representa a este señor que está con su flecha. ¿Él mata al tigre? Sí, mata. Oye, ya lo ya en la paz, cementerio. A Villevana. Vaya, hoy coñame. A Villevana ya sucede. Que yo le superesta. Guau. Andrea, 40, yo puse que había culi. Ya yerule, ya de tupa, toma ya de. O pareve, vaya yekuli. Mosquea, ya más o menos. Así evita yo vamos a decirle en inglés. Y hay un lugar donde... ¡Papá!
simple, para que puedan hacer la mañana. Ya surupa y ceru, que con el cabí, el maíz de sí, yo digo que me escuchó y recibo muchas veces. Puedo decir que recibo. Yo soy reikista. ¿Qué es eso? Yo soy una persona que estudié con los orientales, ¿verdad? De transmitir la fuerza vital universal. ¿Reikista? Sí, sí, Ah, ¿usted sabe? sí. Ahí tengo un pequeño certificado que me dieron con personalidad jurídica para la República del Paraguay y para la República Argentina. Ah, ¿y usted atiende? Sí, alguna vez hago. Para mí es muy valioso, fuerte. Ahí tengo mi... Ese era para mi letrero. Pero ahora ya se está borrando todo, que le puedo mostrar. Ya, casi sale todo los... Se está borrando. Está desapareciendo toda la letra. Ahí está. El centro de Reiki Tu Fui agua, dice. Aguapú. No sé, indio es indio. Acá tengo, en vez de poner arriba, tengo acá guardado. Esta es la parte musical. Cuando estudié música. Pascual Toro Casiano. Sí. Este es. La de Reiki. Ese es de primer nivel. Este es para la República Argentina y este es para el Paraguay. ¿Y dónde hizo los cursos de Reiki? ¿Acá? ¿En Asunción? En Asunción. Pero Reiki es con las manos, ¿no? Sí, con la imposición de las manos. Ah, Hago a distancia la misma. ¿también? Cuando yo me diga, me llama y me dice, me siento un poco mal, estoy estresada. Yo de acá te transmito, estés donde estés. Está en Asunción, en la campaña, no sé. Pero si yo me decís, yo de acá te envío la fuerza vital universal que nosotros transmitimos. Pongamos, me voy con ustedes en Brasil y encuentro una planta que me gusta, una flor que me gusta demasiado. Yo puedo transmitir esa energía, puedo traspasar por esas flores y guardar, mantener fresquito. Muchas veces veo duende, hablo, hay duende malo, hay duende bueno. O sea, hablo así, pero no se me antoja pedirle así poder. Con lo que tengo ya es suficiente, a lo mejor me sobrepasa y me puede perjudicar. Cada plantita y cada animalito tiene su dueño. O sea, tiene su dueño, ¿verdad? Por eso nosotros en nuestra cultura mismo sabemos y respetamos y le prohibimos a nuestros hijos que jueguen por las plantas porque en nuestro idioma ese tiene illa, oreco illa, o utan de pujare.
No dejamos que juegue por los animales, por las plantas, por las flores. ¿De dónde sacaron mis ancestros? No sé. Pero la flauta también tiene dueño, ¿no? Sí, ahí, que nosotros le decimos Saramaca. ¿Cómo? Saramaca. Saramaca. Hay un cuento de los blancos. Hay un cuento así, casi internacional, de ábrete sésamo, por ahí. Un ladrón, ¿verdad? Que se va y medio así es donde entran los guaraníes, en bajo tierra. Pero no cualquiera hace. Y Saramaca es el nombre del dueño de la país original de Mimbuya. Sí, dueño de todo, De las músicas también. De la música. Uno entra, si quiere ser tan mujeriego, entra ahí, consigue su amuleto, viene, sale, prepara, vende todo y de la tierra. Por eso uno entra ahí. Pero ahí si hierra un poco algunas palabras ya quedan, no salen. Por eso es que la gente no quiere entrar. Peligroso también. Peligrosísimo. Una palabra no tiene que errar tres veces, sale ya con mucho poder. Pero por ahí si era una palabrita, se cierra, chao. Porque no es que te va y entra así tranquilamente, vas a ver muchas cosas, a lo mejor te asusta. De repente tener un pariente tan cercano que murió, de repente se aparece, te habla. Tienes que tener corazoncito fuerte, mente en blanco, dentro ahí. Para tocar flauta, usted dice que también viene de ahí. Sí. ¿Y le pide permiso para tocar antes de tocar? No, le pido un pequeño poder para que traerla. Te dan una pequeña oración, decimos eso. Para que la gente se acerque. Sí. Muchas cosas los guaraníes saben, pero no quieren contar. Una música, hermano, los músicos, apetito, jamás ya puesto hasta el próximo año. ¡Ay, música! ¡Ah!